Vamos a hablar de la necesidad de estar perennemente en la presencia de Dios. No solamente un día, ni dos, ni el año pasado, ni el año que viene, tratar de estarlo, sino estar hoy en la presencia de Dios. Eso rinde dividendos extraordinarios. Diríamos, es la necesidad del cristiano de hoy. Vivir hoy, no ayer, hoy en la presencia de Dios. Dice así el capítulo 17 del verso 1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy. Fíjese la inflexión verbal. Delante del cual estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Palabra clave, ahí. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y se fue y asentó junto al arroyo de Serit, que está antes del Jordán. Hasta ahí. Verso 7. Pasados algunos días, secóse el arroyo. Voy a insistir en dos frases. Dios delante del cual estoy, luego, ahí te darán de comer. Allí, no allá, allí. Y luego, pasados algunos días, secóse el arroyo. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros tenemos la impresión de que los caminos de Dios siempre los vamos a entender, o queremos entenderlos. Y cosa mejor que entender los caminos de Dios. Pero no siempre estamos nosotros, los cristianos, en la altura espiritual para entender los caminos de Dios. Dado que los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Y dado también que es muy frecuente que nosotros identifiquemos nuestros caminos con los caminos de Dios. Es muy sencillo decir a veces: Jehová dice, o de parte de Dios, siento de parte de Dios, cuando realmente sentimos de parte de nosotros. Es muy fácil confundir el camino de Dios con el camino nuestro. No fue nunca tarea fácil esa. Aún los grandes gigantes de la fe confundieron el un camino y el otro. Un Abraham cree que cuando nace Ismael está en la voluntad de Dios. Un David que se va con los filisteos huyendo de la matanza que estaba haciendo Saúl y cree que está en la voluntad de Dios. Un Pablo que va para Asia y cree que está en la voluntad de Dios, etcétera. Por eso debemos tener mucho cuidado en afinar, en desarrollar los sentidos espirituales para oír la voz de Dios. Es una tarea
que se puede llevar toda la vida. Usted sabe que Samuel, muy niño, iba a ser oída de parte de él la voz de Dios, pero él no sabía cómo oír la voz de Dios. Tuvo que acercarse a un viejo ministro, un sacerdote como Elí, que había antes oído la voz de Dios, que sabía cómo era la voz de Dios, para decirle al jovencito Samuel cómo oír la voz de Dios, aunque él ya no la oía. Y Samuel fue enseñado. Y después que aprendió a oír la voz de Dios, ya no dejó de oírla. Pero es muy interesante que al principio, cuando no había aprendido, era voz de Dios la que le decía Samuel. Samuel era voz de Dios, pero él creía que era voz de hombre. O sea que no sabía cómo entender y cómo identificar la voz de Dios. Y por eso fue que Elí le tuvo que decir, si te vuelven a decir, Samuel, te vuelven a llamar, dile, heme aquí. Él sabía cómo hacer. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que, hermano, tengamos mucho cuidado porque hay muchas voces que hablan al hombre. Muchas voces. Y no todas vienen del cielo. Y tengamos mucho cuidado porque dependerá de la sensibilidad, del ejercitamiento de los sentidos, de la madurez. Dependerá captar la voz de Dios, diferenciar la voz de Dios de otra voz. Y está determinado que Dios no conversa con la carne. Amén. Es muy fácil para una persona carnal oír alguna voz, sentir alguna admonición y decir, Dios me habló, y confundir a medio mundo. Es muy fácil. Por eso en esta mañana vamos a ver en poco tiempo, no tenemos mucho tiempo, vamos a ver cómo Dios espera que nosotros estemos para hablarnos. Elías era un profeta que se mantenía delante de la presencia de Dios. Perennemente, no sabemos cómo lo educaron, no hay datos bíblicos, apenas dice de dónde era, pero no dice cómo lo educaron, cómo creció, dónde creció, quién le enseñó, no dice nada. Lo único que vemos es que había aprendido a mantenerse delante de la presencia de Dios. Amén. Ya dijimos que no es fácil. Ahora, usted sabe y se ha encontrado con cristianos que hace un año eran ardientes en el Señor, que tenían hasta dones del Espíritu en acción. ¿No ha encontrado usted, hermano, y que ahora ya no tienen nada? ¿No ha encontrado usted, hermano, personas que hace años, 10 años, 5 años estaban en la iglesia palmeando juntamente con nosotros, cantando, y ahora no están en ninguna congregación? Gente que tuvo, pero no tiene. Hay gente también, hermano, que está esperando tener. ¿Cuándo? Cuando venga un avivamiento me voy a avivar, dice. ¿Cuándo? Cuando logre tal meta porque estoy tratando de salir de mis problemas, entonces me voy a avivar. Mejor avívese para sobrellevar los problemas. Voy a esperar que mis hijos se gradúen, dice. Tengo que trabajar muy duro, no puedo ir a la iglesia y después me avivo. O sea que hay gente que constantemente no da frente a la realidad de la necesidad de estar ante la presencia del Dios verdadero, del Dios vivo. Amén, hermano. Usted no es de ellos, ¿verdad? Esto tiene precedente, hermano, en la Biblia. El Señor venía y
enseñaba a sus discípulos en su ministerio terrenal. Y le dice a Marta, hermana de Lázaro, le dice, ¿no sabes que yo soy la resurrección y la vida? No le entendió la inflexión verbal. Le dijo inmediatamente Marta, sí Señor, yo sé que tú resucitarás a mi hermano en el día postrero. Mire, lo mandó de una vez el acontecimiento a miles de años para adelante. ¿Se da cuenta? El Señor no le estaba diciendo, Marta, ¿no sabes que yo algún día voy a resucitar a tu hermano? Sino le dice, ¿no sabes que yo soy? ¡Aleluya! Y cuando los dos discípulos de Maús iban para su tierra ya derrotados, cuando Cristo murió en la cruz, al tercer día iban derrotados para su tierra, otra vez a empezar su vida anodina, su vida vacua. Y el Señor se les acercó, el mismo Señor fue testigo de que esta gente o pone las cosas en el futuro, cuando no quiere enfrentarlas, o las manda al pasado. Y ahí le dicen al Señor, Jesús, le dice, que era poderoso. Y creíamos que era el que nos iba a redimir. Imagínense, ahí lo tenían enfrente, vivo, resucitado. O sea que nosotros cometemos el error cuando no creemos la palabra y cuando no estamos delante del Dios vivo. O ponemos las cosas en pasado o en futuro, pero como que no le damos realidad al presente, al hoy. No dice que Cristo es el mismo de ayer, hoy, y el de hoy es el mismo del futuro, ¿no lo dice? ¿Verdad que sí lo dice? Una cosa es saber que Cristo sanó, a decir que Cristo sana hoy, es diferente. Estamos nosotros dispuestos a poner las cosas en otro tiempo, porque no está la realidad de un Dios vivo frente a nosotros. Esa es la razón, hermano. Por eso es que el Señor se presentó como el yo soy. Cristo dijo, antes que Abraham fuera, antes que Abraham naciera, yo soy. Y los que lo oyeron dijeron, miren, no tiene ni 50 años y dice que él era antes que Abraham. Y él no estaba diciendo solamente que él era antes que Abraham, él estaba diciendo, antes que Abraham fuera, yo soy. O sea, él es el perenne, yo soy. Aleluya. Porque les dijo a los fariseos, ustedes no creen que yo soy. Y por eso en sus pecados morirán. Y por eso, porque no creen que yo soy, fíjense, poniéndolo siempre presente, ustedes a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Necesitamos enfrentar la realidad. Y en Hebreos dice, en la carta a los Hebreos dice, cuidado, hermanos, dice, los que tenéis las promesas. ¿Y qué promesas? Mejores promesas que en ninguna otra época. Mejores promesas que en cualquier otro pacto. Cuidado de apartaros por el engaño del pecado del Dios vivo. Es que el problema, hermano, es que no nos damos la excusa. Yo no me he ido del Dios vivo o del Dios, de mi Dios. Yo no soy un hereje, no me he desviado, no he buscado otros dioses. Pero podemos irnos del Dios vivo a un Dios conceptual. Al mismo Dios, pero solo concepto. A un Dios teórico. A un Dios que a saber dónde está. Cuidado, hermano, no se resbale, no se vaya a los linderos o fuera de los linderos del Dios vivo. Del Dios que hoy puede actuar en su vida, que hoy puede resolver sus problemas, hoy, no mañana, hoy. Aleluya, gloria sea su nombre. Para eso se necesita experiencias con Él. Usted no puede decir que Dios es vivo si no lo ha visto moverse. Es muy distinto aprender lecciones
Por eso me gusta tanto las expresiones del apóstol Pablo, especialmente en Gálatas 1, donde él dice claramente: el evangelio que yo tengo y que yo predico no lo recibí de hombre alguno. Y luego dice más, y dice: ni lo aprendí, sino este me fue dado por revelación de Jesucristo. Aleluya. O sea que está diciendo: no repito algo que otro dice, sino que sencillamente estoy recibiendo una revelación viva, una revelación presente. Estoy hablando de algo que está transformando mi vida. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Puede usted hablar del evangelio como algo que está viviendo? ¿De veras, hermano? ¿De veras puede usted levantar su mano y decir: yo estoy viviendo el evangelio de Cristo? Muy pocos levantan la mano. No sé si los demás entendieron la pregunta. Pero yo creo, hermano, que la necesidad de hoy más que nunca es tener la experiencia de Elías. El Dios delante de cuya presencia estoy. Y de una vez dijo algo: Dios me ha dado, dijo, mandatos, señales que se van a cumplir. Mi mente inmediatamente vuela a la experiencia de Daniel. Usted sabe que Daniel era un mozo de 14, 17 años cuando llegó a Babilonia. Un hombre, ni hombre todavía, un muchacho de experiencias vitales en el Dios del cielo. Él no era, con seguridad que no era un asistente rutinario de las sinagogas. No era un Dios de Daniel de día sábado. Yo estoy seguro, por los relatos del libro de Daniel, que el Dios del joven Daniel era un Dios vivo en la casa. Y en todo lugar, no importaba qué circunstancia le sucediera, él tenía la presencia de un Dios vivo. Ojalá pudiéramos nosotros transmitir a nuestros hijos la realidad de un Dios vivo. Yo creo, hermano, que la fabricación de religiositos y de ateitos en nuestros hogares dimana de que no les enseñamos a ver a un Dios verdadero y vivo. Una vez me dijo mi niñita chiquita, cuando estaba más chiquitica, íbamos en el automóvil platicando de Dios, del Señor y del Espíritu Santo. No se me olvida que me dijo, me hizo así, me tocó el hombro, me dijo: ¿quién es el Espíritu Santo? Me dijo. Porque yo no lo veo. Y como oía tanto del Espíritu Santo, quería verlo. ¿Conoce usted al Espíritu Santo? Fue la pregunta que me hizo. Mire, como que hubiera sido un adulto, una persona adulta. ¿Conoce, papá? ¿Conoce usted al Espíritu Santo? Y yo me quedé asustado. Yo creí que alguien se lo dijo para que me lo dijera. Ahora, yo lo que entiendo, hermano, es que el día que nosotros podamos vivir ante Dios en nuestros hogares, en nuestros andares, en nuestros negocios, en nuestra vida de oración, de adoración, de servicio, y nuestros hijos a la par, viendo al Dios que actúa, hermano, al Dios que mueve las montañas y que hace maravillas y que hace señales. ¿Usted cree que es muy difícil que ellos entiendan la doctrina? El problema es que les hablamos de un Dios que da paz y nosotros no la tenemos. El problema radica en que hablamos un Dios de victoria y ellos ven nuestro fracaso todos los días. El problema radica que no nos mantenemos delante de un Dios verdadero y vivo. Vivimos de campaña en campaña y de avivamiento en avivamiento, es decir, saltando como los saltamontes, de mata en mata. Y no tenemos una vida continua de la presencia de Dios.
Si el hijo, por turbado que estuviera en medio de las acechanzas del enemigo y en medio de las atracciones del mundo, pudiera contemplar en nuestro hogar un Dios que hace, un Dios que potencializa, que lo imposible es posible, y que un Dios que habla, un Dios que anticipa los acontecimientos, un Dios que nos lleva de la mano, un Dios que nos guía. Hermano, no hay otra fuerza superior que pueda hacer cambiar a semejante vida de lo que está oyendo y lo que está viendo. Gloria a Dios. Ese fue el motivo de Daniel en Babilonia. Cuando él estaba solo, sin controles de papá y mamá, sin influencias religiosas, sin ninguna prebenda religiosa, sin ninguna asesoría religiosa, a los 14, 17 años, imagínense. No era un teólogo, no era un dechado de madurez por la edad. Y sin embargo, cuando el mundo se le presenta a sus pies, propone en su corazón no contaminarse y sigue probando de lo sobrenatural. Y eso que lo propuso, hermano, note esto, que Daniel propuso en su corazón ser fiel a Dios cuando todo le era adverso. Porque él no iba de vacaciones. Él no estaba de vacaciones en Babilonia. No le pagaron en la escuela dominicana en su viaje. Él iba prisionero, esclavo, engrilletado, y posiblemente con su mente turbada de momento. Pero él sabía las dimensiones del Dios de Israel. Delante vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy. En otras palabras, él está diciendo, hermano, no va a haber lluvia por 3 años, no va a haber nada por mi palabra, es decir, van a haber juicios. Pero él está diciendo primero, por si no le creían, de parte del Dios delante de cuya presencia me mantengo. Acabo, en otras palabras, digámoslo en otras palabras, acabo de estar hablando con Dios. Y él me dijo, para la lluvia. Porque si se le ocurre a él pararla, no la para, más llueve. Pero como se mantenía en la presencia de Dios, Dios le dijo, por tu palabra va a llover o va a dejar de llover. Y dilo. Y lo dijo. No habrá lluvia, dijo. Y mire qué cosa maravillosa. Entonces el Señor tomó seguridades, porque el hombre, aunque sea hombre de Dios, es hombre. Y como posiblemente Elías, al oír los requerimientos del rey, quizá amenazas o quizá halagos, cualquiera de las dos cosas, hubiera dicho, bueno, pues voy a hacer que llueva, pues, si el rey lo coge. Por eso el Señor le dijo, bueno, di que no va a llover por 3 años y medio. Dilo, por tu palabra lloverá o no lloverá. Y te voy a esconder para que no te hallen. Para que nadie te halle. Porque si te hallan los hombres, a lo mejor te convencen. Pero te voy a esconder para que la palabra mía permanentemente quede fija delante de los hombres. Y hermano, Dios lo llevó a otro lugar, lo escondió en un arroyo. Interesante que Dios le dice ahora, porque la palabra de Jehová fue sobre él, dice, apártate de aquí. Ahora, nosotros entendemos por contexto que Elías se había preparado para predicar a Israel. Palabra tonante, tremenda, incontrovertible, certera, palabra fuerte. Tan es así que el espíritu, como el espíritu de Elías fue el de Juan, tenía un mensaje rotundo, hermano. Y se prepara mucho tiempo, quizá toda su vida, hasta esa altura, se prepara para predicar a Israel. Y luego que predica ni siquiera el primer sermón, porque lo único que dijo, no habrá lluvia, mire qué sermón, sino por mi palabra. Ese fue el único sermón. Ahora le dice, ahora escóndete. Haber estudiado toda la vida para decir, no habrá lluvia,
sino por mi palabra. Y se acabó el sermón. Y se fue para el arroyo. Y se fue para el arroyo. No a predicar, a esconderse. Y mire cómo se parece a Juan el Bautista. Se prepara 30 años Juan el Bautista y predica 6 meses. Mire cómo se parece. Toda una vida de preparación para un ministerito así, de tiempo, en cuanto a tiempo. Y ahora Elías va para el arroyo. Ahí solo hay conejos y lagartijas y ahí no podía predicar. Y Dios le dice, vete al arroyo, porque como no va a llover, se va a secar todo, pero yo te voy a dar agua del arroyo. No te va a faltar agua del arroyo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Mire qué provisión de Dios. Se va a secar todo, menos tu arroyo, porque yo te voy a dar del arroyo. Feliz ha de haber estado Elías a la orilla del arroyo. Todas las mañanas veía el arroyo, agua fresca, cristalina, mientras hasta las vacas estaban muriendo en Israel. No había agua en ninguna parte. No había en absoluto agua, hermano. Los depósitos se grietaron, se secaron y andaba loco el rey Acab buscando al causante de la sequía. Pero no sabía dónde estaba. Solo Dios, hermano, sabía dónde estaba. Ahora, Dios tenía provisión para Elías en el arroyo. Y otro detalle muy importante, hermano. Dios no tiene confianza en el hombre. Definitivamente. Mala noticia para usted. No tiene confianza en el hombre. Fíjese cómo metió a Elías escondido para que no le causaran ninguna tentación y fallara en los designios. Y luego no quiso que nadie humano lo llegara a ver, porque lo hubieran delatado, hermano. Mire que los que le hubieran llevado la comida lo hubieran delatado. Hubieran dicho, yo le voy a decir al rey, le acabo de dejar comida a Elías, yo le voy a decir al rey, ¿dónde está? Y como sabían que el rey lo andaba buscando, pero los únicos que le podían decir al rey dónde estaba eran los cuervos. Pero fíjese que los cuervos no hablan. Por eso Dios mandó cuervos. Confió más en los cuervos que en los hombres. Y a esos cuervos les hizo una operación. Dios hace operaciones maravillosas, hermano. Fíjese que Dios es capaz de cambiar las fieras. En el reino que viene, las fieras van a ser cambiadas de naturaleza. Y el león, que ahora nos asusta, hermano, va a comer paja. Un león que come paja lo recibiríamos aquí. Con mucho gusto, pase adelante, don León, pase. Pero un león actual no lo recibimos, hermano. A la estampida nos iríamos todos si vemos un león que come carne. Mire, Dios va a cambiar la naturaleza hasta de las fieras. Y ahora dio una muestrecita, aunque ya la había dado muchos miles de años antes, cuando domesticó a los animales para que entraran al arca. Ahí domesticó, hasta las liebres no corrían. Y hasta las tortugas se apresuraron. Aleluya. Y todos los animales que no les gusta ir en pareja, que tienen muchas diversiones, ahí iban en pareja, en parejita, mira. ¿Quién domesticó esos animales? No fue Noé. No fue Noé, ni fue la tormenta. Fue Dios mismo. Aleluya. Domina la naturaleza el Señor, ¿verdad? Pues hermano, la operación que les hizo a los cuervos fue una de emergencia. Los cuervos tenían un hambre tremenda. Y antes de salir los cuervos a conseguir carne, les dijo el Señor, ustedes no van a ir a conseguir carne, pero les quitó el apetito a carne. Pues les dejó el apetito mientras fueron a conseguir la carne. Pero cuando consiguieron la carne, cuando ya la tenían en el pico, les dijo, ahora me la llevan y no se la comen y me la llevan allá al arroyo.
Y aquellos cuervos que iban a guardar su carne tuvieron que dar un viraje de 90 grados y coger hacia el arroyo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, un Dios que domina todo. ¡Gloria a Dios! Dominó al monstruo de Jonás. Le dijo: monstruo, ruta Nínive, y me lo dejas en seco, arrugado pero en seco. Primer submarino dirigido desde el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero no domina solo los monstruos grandes. Después, con el mismo Jonás le envió un gusanito. Le dijo: gusanito, gusanito, destrúyele la sombría al rezongón Jonás. Y el gusanito caminó y caminó y caminó hasta que llegó a la enredadera que tenía Jonás, que le dominaba toda su cabeza sin cobertura, porque era calvo. Y se comió la sombría, solo para darle una lección a Jonás, que se enojaba por cualquier cosa. Tremendo Dios tenemos, ¿verdad? Ah, pero dirá alguien: eso es Dios, Jehová inmenso. Y el Cristo de la gloria, hermano, que es la misma esencia de Dios, no cuando le cobraron el impuesto dijo: necesito, anda a traerme el impuesto, porque ahí te voy a mandar a Pedro que te pesque. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y el pececito se fue, yo no sé dónde consiguió lo del impuesto, y consiguió el impuesto del Señor y de Pedro. Cabalito, ni vuelto hubo. Se fue a conseguir el impuesto, y como no tenía manitas, se lo tragó. Y así que se lo tragó, se fue a buscar dirigido a buscar el anzuelo en un río, y no cualquier anzuelo, el anzuelo en donde dijera Pedro. ¡Aleluya! Si el Señor podrá cronometrar los acontecimientos. Y le dijo: Pedro, ve, mete tu anzuelo, y el primer pececillo que tomes, ese tráelo, porque ese tiene el pago de impuestos. Y Pedro de una vez tiró, sintió que le movían la mano, y de una vez se lo echó al hombro y se fue para donde estaba el Señor. ¡Aleluya! Porque ni siquiera le dijo: busca entre los peces el primero. ¡Aleluya! Entre millones de peces, el Señor sabía cuál era el pez que llevaba, ¡aleluya!, su mensaje. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Ese es el Dios suyo, ¡aleluya!, y mío es el mismo. Diga gloria a Dios, levante sus manos, un aplauso al Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero hay algo más, hermano. ¿Comprende ahora por qué es pecado decir podrá Dios hacer algo? ¿Comprende usted por qué es pecado hoy decir podrá el Señor darme el sustento de mañana? ¿Comprende usted, después de que sabe que Dios maneja así las cosas? ¿Comprende usted por qué es pecado que Israel dijera, murmurara, podrá el Señor poner mesa en el desierto después de que les abrió el Mar Rojo? Por eso dice Dios: me tentaron en el desierto, porque después de ver mis maravillas, 40 años, todavía preguntaban si yo podía. Generación, dijo, veleidosa, inestable, que no entrará en mi reposo.
a menos que me crea mi palabra. ¿Cuántos quieren creer la palabra de Dios? ¿Quiere creerla? ¿Quiere creerla? Como el centurión, di tu palabra, nada más di tu palabra. No tienes ni que ir, ni tienes que estar, ni tienes que presentarte, sino solo di tu palabra. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero para eso, hermano, para oír la voz de Dios, hay que estar delante de Él. Delante del Dios de quien estoy. Por eso en el naufragio de Pablo en el Mediterráneo, dijo Pablo después de ver al ángel de Jehová, el ángel del Dios de quien yo soy, miren, y a quien sirvo, vino y me habló. Es que ese es un evangelio vivo. Si acababa de estar pálido Pablo, acababa de estar ayunando junto con los impíos en el barco. Ninguno quería comer, ni Pablo. Y después cuando salió del camarote, como habló con el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le dijo, ninguno morirá, todos se salvarán, salió campeón, y le dijo, comamos, coman, no va a haber problema, pero así como no, hermano, con la visitación de Dios. Aleluya. ¿Quién podrá atravesar el desierto sin milagros? Hay gente que dice que los milagros no son necesarios. ¿Quién puede atravesar el desierto? Digámoslo con Israel. ¿Qué israelita hubiera atravesado el desierto sin milagros? ¿Quién les hubiera abierto el Mar Rojo? ¿Quién les hubiera abierto el Jordán? ¿Quién les hubiera dado el maná? ¿Quién les hubiera vestido? ¿Quién les hubiera calzado? ¿Cómo hubieran atravesado el desierto? ¿Quién les hubiera dado agua? Nosotros somos muy ingratos con Dios, porque sabiendo que Él lo hace, dudamos de su providencia, pero la misma duda viene de la desconfianza, y la desconfianza viene del pecado. Por eso es necesario decir como Elías, delante del Dios de Israel, delante del cual estoy a toda hora, en la noche, en el día, en la mañana. Hay gente, hermano, que su evangelio, su cristianismo es de domingo. Y yo creo que ni de domingo completo. Tenemos que decirlo con dolor. O hay gente que su evangelio solo cuando tiene necesidades. No más le quitan el empleo. ¿Qué va que le quiten el empleo? Le disminuyeron el sueldo y ya está. Dios mío, ¿de Él será? Puede que sea de Él, pero no lo llama sino solo cuando lo necesita. Y eso es muy frecuente, hermano. Y tengamos mucho cuidado de eso. Porque Dios no es un ayudante, nada más. No es un proveedor. No es uno que está allá en las bodegas del cielo. ¿Qué le piden allá? Como no, un par de zapatos, ahí va. Y ahora, ¿qué más? Un vestido, el pedido del día, hermano. Ahí ayudando con los ángeles, tirando zapatos y tornillos y carros descompuestos y todo. Es un Dios, Señor. Se supone que los siervos estamos acá abajo. ¿Verdad que sí? Muy bien. Vuélvete de aquí, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Serí y beberás del arroyo. Y yo he mandado cuervos que te den allí de comer. ¿Qué tal si Elías dice, bueno, ¿y qué va a haber carne ahí en el arroyo? Ahí solo hay agua. Yo me voy para otro lado, me voy para una carnicería. Pero dice que lo va, mire, allí te daré de comer, ahí en el arroyo, allí, no allá, ni acá, ni más allá. Ahí es preciso Dios. Ahí te daré de comer. Y si uno, hermano, se quita de ahí
y se va para allá o para cualquier otro lugar donde Dios no dijo, pues no le va a dar de comer. Así hay mucha gente que está errando delante de Dios por posición. Lo mandó Dios, pero no lo mandó allí donde está. Lo mandó allá, entonces es allá. Pero cuando le dice ahí, es ahí. Gloria a Dios, hermano, y bienaventurado el que entienda el ahí de Dios. Hay gente que quiere inventar sus lugares. Dice, no, es que es aquí, porque ahí le conviene más, porque ahí está mejor, porque esto, porque lo otro. No, ya es proverbial que hemos dicho, hermano. Todo el mundo siente llamamiento para Nueva York a ir a predicar. Siento del Señor ir a París a predicar. ¿Y por qué no a una aldeíta de por aquí cerca? Ahí no siento. Ahí me mandan. Pero uno siente, hermano. Vaya que no va a decir, siento ir al Japón. Mira cuánto vale el pasaje. Porque nosotros pensamos en nuestros caminos y nuestros proyectos. Ahora Elías dice, bueno, buena comida, buena agua, qué bien. Ya estaba contento, feliz, no sé cuánto tiempo pasó, y un día bajó después de haber comido la carnita fresca que le llevaron, bajó al arroyo, y el arroyo empezaba a secarse. Hermano, a nosotros nos gusta cuando Dios nos manda a los arroyos abundantes, sobre todo si estamos cargados y con sed. Oh, agua caudalosa y refrescante, no solo la tomamos sino hasta nos bañamos, regocijados. Pero cuando se secan los arroyos, cuando no hay agua, ahora Elías baja y dice, no hay agua, y Dios me dijo que habría agua. ¿Qué pasaría? ¿No pagarían el canon de agua? ¿No estarán las cuentas cabales, hermano? ¿Y qué pasó con el agua, con el arroyo? Pero oiga, qué interesante, hermano. Yo siento del Señor decir esto para ustedes esta mañana. Mire cómo es. Cuando los arroyos de Dios se secan, empieza otra etapa. No es el fin, porque Dios no se puede contradecir. Dios había dicho, quédate ahí en el arroyo, vas a tomar agua del arroyo, yo te envío. Fue Elías el que pudo haber pensado, nunca se va a agotar el arroyo. Pero Dios no le había dicho eso. Dios sabía que al agotarse el arroyo, al secarse el arroyo, era porque venía otra etapa para la vida de Elías. Pero nosotros muchas veces nos ponemos molestos y enojados porque se secan los arroyos. Y si no hubiera habido voz de Dios, si no hubiera estado perennemente Elías frente a Dios, ¿para dónde toma? ¿Para dónde? ¿Qué camino coge? Si se había terminado la promesa del agua, ¿para dónde se va, hermano? Pero como era un varón que con agua o sin agua, con comida o sin comida, escondido o dando el mensaje, estaba siempre delante de la presencia del Dios vivo. Nada más dijo, se secó el arroyo. Bueno, Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué con tu siervo? Y ahora, Señor, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es el nuevo camino? ¿A dónde me voy? Tú me escondiste, ¿qué hago ahora? ¿Cree usted que lo iba a dejar morir de sed? Óigalo. Y pasados algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y fue a él palabra de Jehová. Así no hay problema. Que se sequen los arroyitos.
Hermano, que se venga el enemigo como río. Siempre y cuando haya inmediatamente palabra de Jehová. Ese es el asunto, esa es la clave. Aquel Jeremías metido en la cisterna, Jeremías vapuleado, metido en un pozo, para castigarlo por su palabra hiriente a la carne humana. Cuando llegaba el rey y que lo veía castigado abajo, dijo: ya debe estar ablandado ese profeta que siempre anda diciendo cosas raras. Profeta, ¿vas a seguir profetizando? ¡Ay, palabra de Jehová!, decía dentro del pozo. ¡Aleluya! Bienaventurados los que lo que Jehová dijere, eso diré. Porque van a obtener guianza y van a ir de experiencia en experiencia y de victoria en victoria, de fe en fe, aleluya, hasta escalar las alturas de los siervos y las siervas de Dios que caminan sobre las eminencias de los montes de Dios. No nos acostumbremos a los valles, no nos quedemos en las penumbras, no estemos en las rocas escabrosas, rayemos en altura, viviendo las experiencias de Dios, para poder ser héroes de la fe y resolver los problemas que tienen que salir al paso. Yo voy a terminar, debo terminar. Y fue palabra de Jehová diciendo, verso 8 del capítulo 17 y verso 9, levántate, levántate, mi siervo, levántate, se ha acabado el arroyo. Yo ya lo sé que se ha acabado el arroyo. Levántate, vete a Sarepta de Sidón. Y allí, otra vez el ahí. Y allí, hermano, es clave en el mensaje de esas dos palabras, estas dos ahí. Allí en el arroyo, pero en el tiempo de Dios. Porque si sigue en el arroyo, fuera del tiempo de Dios, se queda sin agua. Hasta el tiempo tiene que ser medido por Dios. No solo el lugar, sino el tiempo. Y ahora le dice, vete, y qué caminos más raros de Dios, allí en Sarepta. No a otra parte, a Sarepta. Y allí morarás, porque he aquí yo, dice Jehová, he mandado allí, otra vez ahí, una mujer viuda que te sustente. Yo pensé que iba a decir una mujer rica que te sustente. ¿Qué caminos de Dios, hermano? Ahora le manda una mujer viuda para que lo sustente. Y yo quiero nada más decirle esto porque no viene en el tema. Llegó a Sarepta y él sabía que ahí se tenía que quedar. Entró a la ciudad, decía Sarepta a 30 metros. Entró y encontró una mujer, porque no llevaba dirección, no llevaba nada, mano, solo vete a Sarepta y yo ya ordené. Mire cómo ordena, y la viuda ni cuenta se dio cuando Dios le ordenó, pero ahí estaba ordenada. O sea que Dios tiene órdenes silenciosas. Puede hacer que tú de repente sientas un impulsito por ahí de irte para una esquina tal, y ahí te sucedió tal y tal cosa. El Señor te mandó, ni cuenta te diste. Aleluya. Le voy a contar nada más entre paréntesis cómo Dios hace, y eso está certificado por la Biblia. Mire, cogió al hombre más grande del mundo, de su tiempo, al más grande, el más poderoso. Creo que poca gente ha habido tan poderosa en el mundo como ese. Y lo cogió Dios sin que se diera cuenta. Y le hizo firmar un decreto
que todos los de sus lugares regresen a su sitio donde estén, que regresen, porque van a ser empadronados. El César. Y el César hasta el día de hoy todavía no sabe que el que le ordenó ese decreto era el verdadero jefe de allá arriba. ¡Aleluya! Porque la Virgen María no estaba en Belén, sino que estaba en Nazaret. Y como tenía que dar a luz en Belén y no hubiera regresado a Belén por ningún motivo, tuvo que regresar por el decreto del César. ¡Aleluya! Pero el que lo estaba decretando estaba más arriba. El que estaba diciendo, ¡aleluya! Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo en Belén. No en Nazaret, en Belén. Y como el Señor tuvo a bien mejor hablar con el mero grande de la tierra, le dijo, hágame un decreto usted, que está ahí, sin oficio. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y le dijo, hágame un decreto, ya, rápido. Ponga que van a hacer un censo ahí, se empadronen y que regresen todos a su tierra. Ni cuenta se dio y lo firmó. Y cuando llegó la orden allá con María, en el hogar de María y de José, en Nazaret, hay que regresar a Belén. ¿Y de dónde tenemos dinero? Eran pobres, pero no sé cómo hicieron, pero tuvieron que ir a Belén. Y mire, qué casualidad que exactamente tuvieron que ir a Belén cuando ella tenía que dar a luz. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién gobierna? En el mundo. No tienen, no lo quieres decir. ¿Quién gobierna? Dios, Cristo. Sí. Hermano, Él gobierna. Es más poderoso que los poderosos de la tierra. Fíjese que en otra ocasión, solo déjeme este paréntesis, ya termino. En otra ocasión, pusieron sello a la tumba del Hijo de Dios. Y dijeron los romanos, que eran los amos del mundo, pongámosle el sello del César, así nadie rompe esta tumba. Y pongamos guardias romanas. Y pusieron unos guardiotas de 2 metros. Y mire, hermano, a la hora de romper la tumba, el Señor ni cuenta se dieron los guardias. Y salió volando el sello romano. Aleluya. Ahora, ellos dijeron, nosotros mandamos sobre la muerte y sobre la vida. Y salió volando el sello romano. ¿Quién manda? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues lo más tremendo al final de la historia que estoy contando es que Elías va viendo a la mujer, era más pobre de lo que se imaginaba. Porque dijo, viuda, pero debe de haber dejado algo a su marido. Porque uno siempre se imagina. Y cuando la va viendo, hermano, sí le dejó algo a su marido, deudas. Le dijo, dame de comer, mujer. Le dijo primero, mire, de casualidad, señora, usted es de aquí, sí, cómo no. Mire, de casualidad no es viuda usted. Ella pensó que se quería casar con ella. Lo que quería averiguar era, como le dijo que era una viuda, la que iba a encontrar. Y cuando le dijo, sí, soy viuda. Usted, le dijo. Usted. Bueno, estoy imaginando un poquito, no me va a pedir el versículo. ¿Qué está haciendo? Pues estoy juntando fuego, leña para comer. ¿Usted sabe que hay inflación aquí? Le dijo. Porque se ha secado todo, no llueve. Y mire a quién le estaba diciendo, hermano, al causante de la inflación. Fíjese que no llueve. Si hubiera sabido que ese que estaba ahí era el que podría decir, ¡llueva! Y dijo, no llueve de hace 3 años y medio y ya estamos. Yo estoy muriéndome ya. Mire, yo estoy aquí con mi hijo. Última comida que vamos a hacer. Para que después de eso
mi hijo y yo muramos, ya no hay más. Entonces Elías recibió órdenes de aquel delante de quien estaba. Y le dijo, mujer, de esa comida deme a mí primero. No muy amable, ¿verdad? Deme a mí primero, que no le queden, deme a mí primero. Si después que yo coma, si queda. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Primero para Dios, hermano. Porque aquella mujer algo sintió. Porque se acuerda que ya le había dicho a Elías Dios que le había dado órdenes. Así que no fue así nomás. Ella tenía órdenes. Y entonces dijo la mujer, este debe ser lo que espero yo. Y le dijo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tenga. Y le dio primero al varón de Dios. Ahora, note la lección. Solo dándole a Dios es que nosotros realmente vamos a tener. Porque le dio, ¿qué tal si le dice? No solo, si hubiera sido la samaritana que no le quería dar ni agua al Señor. No solo soy mujer, viuda, mi última comida, y quiere que se la dé a usted, así como no. Eso le hubiéramos dicho cualquiera de nosotros, ¿verdad? Extranjero, y quiere que le dé yo, mire, no más. Pero Elías oyó la voz de la mujer. Tenga. Yo solo quiero leerlo, hermano. Yo ya termino. No sé si voy a hallar el pasaje porque ya lo había cerrado. Yo solo leo esto acá. Leo acá. Dice, y ella respondió, vive Jehová, que no tengo pan cocido, verso 12, solamente tengo un puñado de harina. Pero leamos donde dice en el 10, y él la llamó y le dijo, ruégote que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Pero está más adelante que le dio de comer. Muy bien. Y Elías, no haya temor, hazme, aquí está en el 13, empero hazme a mí primero. Elías le dijo, no hayas temor, no tengas temor, ve, haz como has dicho, empero hazme a mí primero. Le ofreció que trajera todo. Vive Jehová, va a perdonar, hermano, esto no estaba en el mensaje, pero no sé, debo de leerlo para que entendamos, y aquí cerramos ya. Pero váyase usted con esa lección. Dice acá, entonces vamos a leer del 12. Y ella respondió, vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora juntaba 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como tú has dicho, pero dame a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Jehová, ha dicho. Le da otro mensaje después, pero primero esperó que le trajera, que se decidiera, y oiga qué mensaje le da. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija, etcétera, hasta que el día en que Jehová dará la lluvia. Oiga, hermano, le dio, y eso quiero que lo note bien, primero le dio la palabra, le dio el mensaje, le dio la promesa, le dijo, vas a tener esto y esto y esto, pero tráeme a mí primero. No le dijo nada más, tráeme a mí primero porque sí, sino le dijo, tráeme a mí primero porque Jehová ha dicho, te va a dar a ti, va a hacer esto y esto y esto. Le dejó la palabra para que la creyera, y la creyó y le trajo a él primero. Eso quiere decir que cuando oigamos la voz de Dios, hagamos para él primero lo que él ordena, para él primero. Primeramente el reino de Dios, y lo demás será añadido. Hermano, lección, tremenda lección, perenne lección,
continua lección para nosotros. En esta mañana, tú has venido a este lugar para que Dios te bendiga, para que Dios te dé su palabra y escojas entre buscar primeramente lo del reino de Dios, creer la palabra de Dios o creerle a los hombres. Y dependerá de esa decisión tuya que tengas aceite hasta que el Señor regrese, que tengas tu botija llena de aceite y alimento hasta que la lluvia de Dios vuelva sobre la tierra. Pero vas a decidirte buscar primeramente al Señor, hacer lo que Dios te dice primero, lo demás será añadido. Buscar la presencia de Dios perennemente, buscar su rostro, buscar su poder todos los días, para que no importa que los arroyos se sequen, puedas saber la dirección para la siguiente etapa de tu vida y no perezcas y no tengas un ministerio trunco. Aleluya. Vamos ahora a invitar, mientras los hermanos del conjunto nos hacen un fondo musical. No sé qué se hacen los jóvenes, pero mientras vienen, usted ahí, hermano, por favor, nadie se mueva, sino el que se tiene que retirar de urgencia. Pero que no debe haber tanta urgencia como esperar la voz del Señor. ¿Quién quiere esta mañana encontrar, como aquella viuda, el verdadero servicio fructífero con aceite por creer la palabra del Dios vivo? ¿Quién quiere abrir sus sentidos espirituales para recibir la guianza perfecta, matemática de Dios? Mientras usted reflexiona, yo quiero invitar a los que no conocen a ese Dios por Jesucristo, que dejen su lugar donde están y vengan acá al frente. Vamos a orar con ustedes y por ustedes, para que el Señor los tome esta mañana y los haga siervos y siervas y los haga fructíferos, llamándolos. Ahí vienen varias personas. ¿Quiénes más se van a mover hacia adelante? Vengan aquí al frente, aquí les van a ayudar en oración.